Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy en tu grupo estará hablando sobre lo que son los amplificadores multietapa. Mi grupo está conformado por Dafne Muñoz, Mijael Palma, Ronnie Muñiz, Esteban Ibarra y mi persona, Jessica Caballero. En este video estaremos hablando sobre cómo fue el análisis, el diseño y la simulación del amplificador multietapa, en el cual se combina una etapa de entrada con un transistor de efecto de campo y una entrada de salida con un transistor bipolar. El objetivo de este proyecto es realizar un sistema que aproveche la antiimpedancia que ofrece el FET en la etapa de entrada para evitar cargar las fuentes de la señal. A su vez, aprovechar la ganancia de voltaje que tiene el BJT en la etapa de salida. En este proyecto utilizamos este sistema híbrido ya que la fuente de señal no tiene una alta impedancia. Necesitamos una etapa de entrada que no la atenúe. Posteriormente, en el que prosigue el video, estaremos hablando sobre el análisis matemático y la simulación para posteriormente hablar sobre las conclusiones. La etapa de entrada de nuestro amplificador está construida con base en un JFET de canal N. El modelo que escogimos fue el 2N5485. Elegimos este dispositivo porque su alta impedancia de entrada de orden de 2.2 mega ohmios nos permite de esta manera cumplir con el requisito principal de impedancia de entrada mayor o igual a 1 mega ohmio, evitando así el efecto de carga sobre la fuente de la señal. En cuanto a datasheet, trajimos los siguientes parámetros: el voltaje apagado, una compuerta de una fuente VGS es de menos de 4 voltios y de corriente de saturación de drenaje y DSS es de 10 miliamperios. Con estos valores diseñamos una red de polarización por autopolarización y calculamos el punto de operación de C, una corriente de drenaje y IDQ de 2,46 miliamperios y un voltaje de drenaje de fuente DSSQ de 5.55 voltios. Verificamos que en este punto se ubica la región de saturación, es decir, la zona de corriente constante del transistor, lo cual garantiza la señal de salida que no se recorta. Pasando al análisis de la etapa intermedia de potencia amplificador híbrido, nos enfocamos en el diseño del bloque BJT. La segunda etapa utiliza un transistor bipolar 2N2222A configurado en emisor común con el objetivo de maximizar la ganancia de voltaje total del sistema y acoplar correctamente la carga de salida hacia la siguiente fase. Elegimos esta topología porque el emisor común nos ofrece la combinación óptima de ganancia de tensión y corriente que el sistema requiere para superar el umbral mínimo de ganancia total solicitada. Del datasheet del componente tuvimos una beta de diseño igual a 200 para una operación lineal estable y un voltaje base emisor en conducción de 0.7 voltios. Con el fin de independizar el circuito de las variaciones térmicas y de las tolerancias de fabricación del transistor, diseñamos una red de polarización de tipo divisor de voltaje seleccionada específicamente por su excelente estabilidad térmica, estableciendo un voltaje de alimentación de 12 voltios y bajo el estricto criterio de ingeniería de máxima excursión simétrica, calculamos analíticamente los parámetros del punto de reposo, resultando en una corriente de colector de 10 miliamperios y un voltaje colector emisor de 6 voltios. Para el análisis en pequeñas señales, sustituimos cada transistor por un modelo equivalente en corriente alterna. El FET, que sería transistor de efecto de campo, se representa mediante su modelo de alta impedancia con la fuente de corriente, que sería GM por VGS, y el BJT mediante el modelo en parámetros híbridos, usando RP y GM, calculados a partir del punto Q obtenido en DC. Con estos modelos calculamos la impedancia de entrada del sistema, siendo un valor de 2.2 megaohmios, y la impedancia de salida, que sería igual a RC. También determinamos la ganancia parcial en la etapa FET, siendo que se representa como AV1, que dio un valor de negativo 0.34 voltios sobre voltio, y la ganancia parcial en la etapa BJT, que sería AV2, que dio un valor de negativo 224 voltios sobre voltio. Al multiplicar ambas ganancias, obtuvimos una ganancia total de 76 voltios sobre voltios, cumpliendo con el requisito de que esta ganancia total debe ser mayor o igual a 50.
Un punto importante en el efecto de carga entre etapas, la baja impedancia de la entrada de la segunda, que dio 147 ohmios, actúa como carga para la primera, reduciendo significativamente su ganancia efectiva, de un AV1 teórico sin carga mucho mayor a solo 0.34 voltios sobre voltio. Una vez que consideramos RD en paralelo con el sin de BJT, esto explica la diferencia entre la ganancia ideal y la ganancia real del sistema. Muy bien, lo que tenemos aquí sería el circuito que representaría tanto las dos etapas con el JFET y el BJT. Este circuito fue hecho y va a ser simulado en el LT Spice, ya que es un simulador simple, gratis y el más sencillo de usar en este ámbito. Lo que haremos aquí será comprobar los valores teóricos o llegar a una comparación en el que se pueda deducir qué tan cerca están estos valores el uno del otro. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es verificar los puntos de operación en corriente continua para así verificar que ambas etapas se encuentren correctamente polarizadas. Lo que obtendremos será una tabla de datos en la cual nos mostrarán los diferentes datos que hay en todo el circuito. Estos datos ya se van a comparar con los resultados del diseño teórico para así verificar que la operación sea correcta en las regiones previas. Siguiente a esto tenemos lo que sería el análisis de la transición. En este análisis tendríamos lo que sería tanto el voltaje de entrada como el voltaje de salida a través del circuito, obviamente. Esto utilizando una onda senoidal, en la cual al ponerla en una gráfica podemos observar que tanto el voltaje como de entrada y de salida permanecen sin cortes ni ningún defecto. Al analizarlo podemos denotar que la amplitud es variable, como se podría esperar, ya que el voltaje de salida es mucho mayor que el voltaje de entrada. Podemos además mencionar que la ganancia es de aproximadamente unos 75 voltios, tomando un estimado que es cercano al valor que teníamos esperado. Y la fase podemos observar que se mantiene prácticamente igual, ya que es un sistema con dos inversores, lo cual es una vuelta completa, una vuelta de 180 grados. Al ser el doble da una vuelta completa, manteniéndose igual manteniendo una onda senoidal igual a la que entró. Bueno, finalmente realizamos lo que sería el análisis de la respuesta de frecuencia. En la gráfica de Bode, que es la que se puede observar, se observa que el amplificador presenta una ganancia constante de alrededor de unos 49 decibelios. También se identifican ciertas frecuencias, tanto de corte inferior y superior, fuera de las cuales la ganancia comienza a disminuir, lo cual corresponde ciertamente a este tipo de amplificador. Y bueno, con esto ya concluiríamos lo que sería la simulación para verificar el correcto funcionamiento de este circuito, tanto en una corriente continua como más en un régimen dinámico. En cuanto a la actividad del sistema, consideramos que el punto de operación del BJT es más o menos sensible a las variaciones térmicas, ya que la beta depende de la temperatura. Sin embargo, en el punto de operación del FET, esto no es tanto así, ya que este no varía tanto de los parámetros del sistema. Por esta razón, el diseño de polarización del tipo divisor de voltaje es importante para el BJT, ya que esto permite que el punto de operación esté estable ante estas variaciones. En conclusión, este proyecto ha demostrado tener todos los parámetros exigidos por el proyecto, ya que este cumple con la ganancia total pedida en el documento, tanto como su impedancia
y su rentabilidad en el punto Q. Este proyecto nos permitió como grupo entender conceptos como polarizaciones de C a pequeñas señales y sobre todo pues manejar estos sistemas en simulaciones. Eso es todo por este video y muchas gracias por verlo.